Y José Manuel, de aquí nos vamos a ir a Sudasia, porque nos falta ahí poner la marca también de Gaudí. Pero aquí tenemos a nuestros amigos que vienen de Pakistán, que es conocido aquí en Barcelona, Khalid Shabazz. Sí. ¿Lo dije bien, Khalid? No, bien. Que no es fácil, no es fácil. Y su amigo Kamar, que... hello, benvingut, le voy a decir en catalán, Thank you. Thank you. Bueno, esperamos que esto se convierta en una sección porque hay mucho que hablar de Sudasia. Pues sí. Estamos hablando de Pakistán, la India, Bangladesh, Nepal y los que se me quedan. Sí. Hay 2, 3 países pequeños también, Bután, y hay 2, 3 más en la montaña, pero principal son 4 países de South Asia, son más famosos y más conocidos, quiere decir que... Y Khalid, en el caso, por ejemplo, Sudasia es un destino milenario. Estamos hablando de cunas culturales antiquísimas y mucho más antiguas que Europa, inclusive en algunos aspectos. Es uno de los más antiguas culturas que puede decir, el de India, la zona esa que antes solo se llamaba como India, luego se fue el Bangladesh, Pakistán, Nepal, su parte. Es uno de los más antiguos y además lleva, yo creo que más antiguo que Europa. Y luego las cosas que tiene Sudasia, pues desde Himalaya y las montañas más altas del mundo, pues existen también en Nepal y en Pakistán. Pues hay muchísimas cosas que hay que ver en Sudasia y hay que conocerse. Y aparte ha habido un boom muy grande de la India, ¿no? Como una de las economías potentes del mundo, claro, que eso también... El país India, como es tan grande y tan potencia que tiene, pues claro, además ha promocionado muy bien el turismo en India. Yo creo que es uno de los destinos más favoritos de ahora, hoy por hoy, en toda Europa, parte de España y del resto de países también, y hay muchísimo turismo en India, porque hay muchísimas cosas que aquí no se va a ver, la cultura, la rica cultura que tiene, luego los de Mughals, las arquitecturas, como aquí es de Gaudí, pues allí tenemos de Mughal de 1400 y es una cosa el de Taj Mahal, el tipo así, pues, o sea, esas cosas en Europa nunca va a haber. Entonces, claro, es un destino. Luego el Bollywood es un arma, yo creo que para promocionar India en su turismo, pues se ha utilizado Bollywood. He hecho muchísimas películas aquí en Barcelona y en el resto de España, pues ha tenido esa conexión con la India y ha promocionado muy bien el turismo. Sí, y Hollywood se posiciona muy bien con Bollywood. Sí, Bollywood, ¿cierto? Y Hollywood. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, hay destacadas actrices que son digamos, están muy de moda. Sí, sí. Claro. Influencers y la música y tal, sí. Muy bien. Ahora, por ejemplo, también Pakistán ha marcado mucho Barcelona. Hay mucha población de Pakistán. Sí. ¿Cuántos amigos de Pakistán hay? Pakistán, en la Ayuntamiento, Barcelona y comarca, pues calculamos unos 60.000 pakistaníes que están ahí. Y en la ciudad de Barcelona estábamos número 1 y ahora estamos, después de Italia, lo segundo de la comunidad más grande, el Pakistán. Entonces, solo el Ayuntamiento de Barcelona. Por encima de los de Marruecos. Sí, encima de Marruecos. Los italianos nos suben, a veces hay un mes que suben 100 más y otro mes sube Pakistán. Pero de Italia y pakistaní están uno y otro. Ya, y hay que felicitar a Khalid y muchos también amigos que vienen de Pakistán, porque, a ver, para nosotros hablar urdu, vamos, o sea, súper complicado. Y en el caso de Khalid, inglés, como nuestro amigo Kamar, urdu y además inglés, castellano. Punjabi. Y catalán. Y catalán. ¿No? Catalán también. Así que esta migración tan potente que tiene Barcelona de Pakistán también marca la forma de comer, los restaurantes, sí. El aspecto cultural, el llamado también a conocer el país, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Pakistán le hace falta quizá una promoción potente, destinos específicos para que la gente descubra. Sí, el Pakistán, milenaria. Yo creo que, hombre, es mi país, ¿no? A mí me gusta más Pakistán que luego es España. El Pakistán, único problema que he tenido para no promocionar tanto es, después de guerra de Afganistán, lo que pasó, pues a raíz de allí hemos tenido problemas de seguridad y todo. Pero ahora últimamente está muy controlado. Y este gobierno que ahora ha tomado decisión para promocionar el turismo. Una de las cosas que antes para coger un visado de Pakistán pues ponía muchísimo problema, pues a raíz de problemas que habían internacional, pues ahora el consulado de Barcelona pues ya ha sacado e-visa, ahora no hace falta que ir allí, ahora electrónicamente puede coger visa y si tiene que ir al consulado el mismo día tiene visado y luego te ponen los medios, te ayudan.
este gobierno que lleva ya 1 año y medio, pero ha movido muchísimo. Antes en Pakistán no había una agencia que te hacían promocionar o hacer el grupo, llevar a diferentes sitios, no existían. Y ahora este gobierno ya de adolescencia y hay una empresa, creo que europea también, que van en Pakistán, que podrán hacer el turismo, el grupos. Y yo creo que a raíz de eso, lo que están tomando decisión, ahora sí que será un destino favorito, porque el Pakistán, los españoles ya van mucho, porque todo que le gusta montañas y subir, es claro, por K2, la montaña segunda, después de Monte Everest, que está en Nepal, y K2 está en Pakistán. Por cada mes hay españoles que suben a esa montaña. Y parte de eso, Pakistán es un país maravilloso para verlo y la cultura que tiene, porque yo tengo unos amigos de aquí que han ido conmigo y cuando vuelven, pues están de loco de volver a ir allí, porque es muy bonito, muy diferente que Europa. Es una cultura totalmente diferente, desconocida. Claro, cuando tú ves una cosa nunca imaginado y lo ves, pues te quedas ahí ilusionado, ¿no? Descubres un mundo que estaba allí toda la vida, pero que la promoción es muy importante. Por eso los medios de comunicación tenemos esa misión de recordarle a la gente destinos que están ahí, pero hay que recordárselo, hay que decir, hay destinos interesantes. Cosas curiosas, por ejemplo, de Pakistán, aquí en Barcelona. ¿Tienen el equipo de cricket? Sí, un equipo, ¿no? Tenemos ¿Un equipo? No, muchos equipos. Pero que está defendido mayoritariamente por amigos de Pakistán, ¿no? Aquí todos los juegos de cricket que juegan son de India, Pakistán y Bangladesh. Y tenemos unos 28 equipos de origen pakistaní. Hay 3 o 4 equipos de origen India. Y tenemos 3 equipos de origen Bangladesh. Es única federación esportiva. ¿Y hacen competición entre ellos? La federación es catalana, que el presidente es un pakistaní. Yo soy el fundador de la federación, ahora no estoy presidente, pero hay otro amigo que también de Pakistán. Es la única federación en España que existe que una persona no nacida en España, que es la presidenta de la federación de cricket. Y la federación cada día está subiendo, porque empecé, recuerdo, en el año 98 teníamos un equipo. Y ahora 2018 tenemos una liga de 32 equipos. Qué bueno. No, sí, tienen un marcado, bien, ¿no? Sí, por este deporte tan emblemático, junto con Inglaterra, que son la influencia inglesa. Y luego los jugadores internacionales que lo conocen muy bien en el mundo de cricket, ya ha estado aquí en Barcelona jugando y visitando. Incluso creo que fue 4 años, la inauguración del primer campo de cricket que fue en Vidreras, estuvo el presidente de ICC, International Cricket Council, que es un origen pakistaní, estuvo en este momento, es un amigo mío y lo invité y estuvo aquí para la inauguración de este campo. Eso fue un honor para Cataluña y para el cricket. Es como, me recuerdo que cuando fuimos a ver un partido de Barça, y claro, cuando presentabas el presidente de ICC, ¿no? La gente no daba importancia, ¿no? Me recuerdo estaba el presidente en su momento, en Artur Mas, y cuando fuimos a saludarlo, ¿no? El presidente de ICC, pues no daba importancia. Me dijo el presidente, explícalo como el presidente de FIFA. Entonces lo expliqué y entonces sí que ya lo daba importancia. Digo, no, sí. Claro, porque Pakistán el fútbol no es el tema, pero sí que les gusta el Barça. ¿Cómo? Sí que les gusta el Barça. El Barça sí, Barça. No, Barça Madrid las dos tiene aficionados. Las dos están. Porque ahora el fútbol ha promocionado muchísimo en Pakistán también hace poco. Fue el Figo y luego habían 2 jugadores más que ha jugado en Barcelona. Puyol también estuvo en Pakistán hace 1 mes y medio promocionar el fútbol en Pakistán. Que Barça y Madrid las dos están muy conocidos en Pakistán también. Para algunas personas que estén escuchando o viendo, ¿qué sugeriríais para ir a Pakistán? Ahora imaginaos que uno está pensando en unas próximas vacaciones, me voy allí. Eso. ¿Cuántos días? ¿Qué recomendaciones darías? ¿Qué lugares más interesantes? Así para empezar, dijéramos, ¿no? Hombre, para empezar, primero me gustaría ver el Lahore. Lahore es una ciudad... es una ciudad muy arquitecturalmente, muy como a usted le gusta Gaudí y todo esto, pues ese tipo de personas que le gustan de oficio y arquitectura, pues Lahore es perfecto, maravilloso. Porque tiene unas arte de obra, de arte totalmente diferente, no verás en el mundo como es. Única y distinta. Sí. Y luego tenemos el tema norte de Pakistán,
es naturaleza normal. Claro, más para los montañeros excursionistas, ¿no? Y las cosas que hay, pues es naturaleza total. Claro. Y acá, para la gente, porque yo he ido a comer a restaurantes de Pakistán y la verdad, qué exquisito y sobre todo los dulces. Me llamó la atención que trabajaban mucho los dulces con dulce de zanahoria, dulce de alubia y de garbanzo, o sea, también, ¿no? Sí, de garbanzos también, sí. Es que imagínate el hecho dulce, es exquisito la gastronomía que hay aquí. Es totalmente de Pakistán, diferente. exquisita, diferente. Maravillosa. Entonces, ¿cuál es el tema en esto? Que tenemos que viajar para allí, José para Manuel? Conocerlo bien, claro. Por supuesto, estos destinos, ahora damos como lo teórico, pero también tenemos que hacer esto guiado. Una ruta. Un intercambio, ¿no? Exacto, y con Gaudí también. Claro. Entonces, así vamos mezclando lo que realmente, y llevar a la práctica también sí, claro que sí. Este tipo de programas, que el turismo son viajes, son destinos, ¿cierto? Hombre, para promocionar, para explicar, es para eso, para ir allí, para conocerlo. ¿No? ¿Hay vuelos directos, Khalid? Sí, ya tenemos el PIAP, la Línea Internacional de Pakistán, ya tiene 2 vuelos directos a la semana. Son desde aquí en Sialkot y otro desde aquí Lahore, Islamabad, el capital. Y parte de eso son directos y tenemos creo que hay 3 vuelos diarios de Emirat, que desde aquí a Dubái, desde Dubái a Pakistán. Tenemos 3 de Qatar y línea de Turkish Air, desde aquí a Estambul a Pakistán. Diariamente hay casi 6-7 vuelos. Desde aquí a ¿Cuánto en tiempo de distancia para llegar? Si va directo son 7 horas y media, 8 horas. Ah, ya no es tanto, ok. Sí. Y si va desde Dubái, pues aquí 5 horas y media desde aquí a Dubái. Normalmente son 2 horas de tránsito y luego 2 horas más. No son largos, no son largos. ¿Se necesita alguna visa especial, algo? Para ir a Pakistán necesitas un visado, pero ahora ya como ponen e-visa y si tiene que ir al consulado, el mismo día te dan visado. El último cónsul general que tenemos ahora pues está colaborando muchísimo en tema turismo. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que viene, pues mismo día tiene visado. No ponen ni una pega ni nada, porque es el gobierno que hay ahora actualmente, pues de apertura, de promoción de destinos. Sí. Y hay más seguridad, ¿no? Ahora hay más. Ahora las cosas están muy arregladas, siempre pasan alguna cosa con frontera de Afganistán, como están los talibanes y todo eso. Y a veces en noticias salen, claro, que la gente que no lo conocen a Pakistán pasa una noticia, no saben de qué zona es, pero normalmente esa zona es muy separada de Pakistán, es una frontera con Afganistán, tenemos una frontera muy larga con ellos, normalmente ahí no hay turismo, porque es una zona muy de montaña y nada, allí sí que pasan cosas, pero también muy poca cosas. Solo es interesante para algunos periodistas, ¿no? Supongo, para informar allí, para cubrir la información en vivo. ¿Qué está pasando? ¿No? Tú me nombraste, Khalid, el lago Saiful Muluk. Saiful Muluk. Sí. ¿Cómo? Saiful Muluk. Saiful Muluk. Sí. Es que hay que poner entonación porque para que se entienda. Ese lago es maravilloso, ¿no? Ese lago lo dicen que es el lago más bonito del mundo. Ahora no sé si es, pero en Pakistán lo dicen que como este lago es su lugar, su estilo y todo, no hay en el mundo todo un lago tan bonito como este. ¿Es navegable? ¿Cómo? ¿Navegable? O sea, ¿se puede andar en barquitos? Sí. ¿Deporte acuático también? Sí. ¿A cuánta altura más o menos? Es uno de los más altos del mundo. Debe ser como el lago Titicaca, ¿sí, no? Que estábamos hablando. Eso es muy alto del mundo. Dicen que son muy más alto que el mundo existe y más bonito. Hay que ir a verlo para comprobar eso. Sí. Yo lo he visto las fotos y luego he visto realidad. No tiene que ver nada con fotos, la realidad. Cuando ves allí, pues te sientes una cosa maravillosa, ¿no? La paz, debe ser tranquilo. Tranquilo, una zona muy sin coches, como es montaña y arriba no hay mucha población, ni hay muchos coches, pues ¿Es frío? Hace frío, allí sí que hace frío. Ya, pero en verano hace muy buen tiempo. En invierno sí que hace frío. ¿Cuáles son las temperaturas más o menos en la zona que tú recomiendas, Khalid? Si tiene que ir a Lahore, en verano sí que hace mucho calor, llega incluso a 50 grados. ¿Qué me dices? Sí, en Lahore sí. Madre mía. En cambio, en invierno llega a 2 a 3, porque ahora hace más frío en Lahore que aquí en Barcelona. Wow. En verano mucho frío, calor, y en invierno... Y cambio, si vas a zona norte de Pakistán, la montaña está ahí en verano sí que hace unos 12, 13, 15, muy agradable, con un sol muy claro. Y cambio en invierno sí que está nevando, porque en Pakistán ahora en ese momento está nevando muchísimo esa zona.
Entonces sí hay que ver nevando, pero aparte de nevar, la gente va en ese tiempo también para ver porque se queda muy bonito. Pero en Lahore sí que se recomendó si hay que ir, pues en julio y agosto es muy difícil de... Y gente que le gusta verano, pues sí. Porque yo tengo unos amigos que le gustaba sol y verano, sí, que sol, porque cuando vas a ir más de 2 horas no se aguanta. Te pones en media hora, ¿no? Khalid, ¿y qué nos recomienda comer o beber en Lahore? Hombre, comida nuestras es poco diferente. Única cosa que hay que evitar, nosotros sí que estamos acostumbrados a comer picante. El picante. Claro. Y cualquier restaurante, si vas a Lahore, pues hay que decir que sin picante. Ya, porque no lo digas a poco picante, porque poco picante también será mucho. Claro, bueno. poco subjetivo. Sin picante. Sin picante. Sino que luego pone cada uno lo que quiera, ¿no? Exacto. Y es igual que la persona o el camarero o el restaurante diga, no, es poco picante, es igual, pero hay que decir sin picante. Sin picante. Adaptado como lo hacen en los restaurantes acá, que son suaves. Claro, aquí sí que es un adapta, porque aquí como cada tenemos... uno se pone... Claro. Entonces en Lahore, como es una ciudad de allí, la gente que se van a comer son de Pakistán y pues lo están haciendo de su manera. Entonces eso sí que recomiendo. Cualquier persona que vayas, que come siempre sin picante. Claro. Porque si estómago luego... recuperarlo ahí ya... recordamos a Lahore por siempre. Bueno, nos vamos despidiendo del programa. Agradecemos a Khalid de Shabbat que nos trae Sudasia junto con su amigo Kamar, que los esperamos para que sigamos conociendo este maravilloso parte del mundo Sudasia, Pakistán, y bienvenidos también al programa. José Manuel Almuzara, muchísimas gracias por traernos el milagro de Gaudí que ya está hecho a través de todas las personas que están haciendo el mundo mejor. Así que muchas gracias por esta sección que la seguiremos vivificando. Estupendo. Y muchísimas gracias a Jordi Pérez, que está ahí en la parte técnica y que ha recepcionado a todos nuestros amigos de Perú y de Chile. Así que un abrazo María Paz y también Jesús, Chile y Perú, Sudasia, Barcelona, todos unidos por la buena amistad, la buena onda y Pakistán. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. In Barcelona.